¿Qué podemos hacer para proteger y sanar y beneficiarnos del agua a la que tenemos acceso? Si la idea de esta presentación no es generar sentimientos de culpa o de tristeza o de frustración o de qué podemos hacer, sino realmente tomar acción, a poner nuestro granito de arena, y tenemos mucho que hacer. Bueno, acá vamos a ver al doctor Erwin Schrödinger, que fue Premio Nobel de Física en 1933. Él es austriaco, fue austriaco, que nos mencionaba que el agua es una estructura de orden y que nuestro cuerpo necesita orden para mantener sus procesos vitales. Donde no existe geometría, no existe energía. Y los humanos somos seres vivos que tenemos que comer orden. Él no lo mencionaba. Básicamente no es lo mismo un tomate que fue crecido bajo la luz del sol, que esperó su tiempo para desarrollarse, a un tomate hidropónico que fue arrancado antes de que terminara de florecer, digamos. Entonces vamos a ver que esa información que nos pasa un tomate completamente orgánico a un tomate, digamos, industrial, energéticamente no nos va a cargar igual. Aquí tenemos un dibujo de cómo está el agua que nos llega, que viene desordenada, y el agua como debería ser cuando está estructurada o en hexágonos, ¿cierto? La buena noticia es que el agua guarda un 4%, así esté completamente desordenada, completamente muerta, acuérdense que tiene memoria. Y hay un 4% que sí mantiene vivo, que tiene la posibilidad de reactivar la vida en ella, pero nosotros lo tenemos que hacer. Esta estructura del agua es, de acuerdo a la geometría sagrada, es un icosaedro. Es muy curioso porque el icosaedro es la geometría emocional. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la estructura molecular del agua se afecta directamente por las emociones que tenemos en nuestro cuerpo y por las emociones externas, por lo que el agua va recibiendo. Esa es la información que guarda. Entonces, el doctor Masaru Emoto, un investigador, escritor y médico alternativo japonés, que murió desafortunadamente el año pasado, logró encontrar su nivel de conciencia, le permitió encontrar esa clave de vida que hay en el agua y la pudo fotografiar. Acá tenemos dos dibujos de la vibración del agua, de la parte del campo electromagnético en la molécula de agua. ¿En qué se basaron sus investigaciones? Básicamente acá estas son fotos tomadas de un video, entonces por eso son de baja calidad, pero vemos cómo se recogen las muestras de agua, se ponen en las pipetas. Esto tiene que ser con una tecnología muy buena porque todo tiene que ser en frío, en congelado, para que la molécula así se mantenga congelada y se pueda ver por el microscopio, que además es un microscopio demasiado potente. Y después de que se han congelado las muestras, cuando se ven, que inmediatamente comienzan a derretirse, se ve cómo se forman esos hexágonos cristalinos y que empiezan a crecer y a expandirse. Y no se expanden solo en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, como se puede ver en la foto de la montañita. Y crecen y forman unas estructuras muy bellas. Entonces él decidió empezar a tomar muestras de las diferentes aguas que encontraba en el mundo. Entonces tomó fotos de un río industrial, de un río urbano, y vean cómo su estructura es absolutamente desordenada. Del agua de nieve, que pues como nos decía el doctor Gerald Pollack, tiene que pasar por H3O2, entonces sí forma los cristales bonitos. De un manantial de Bezoya que tenía parte del cristal formado, parte del cristal no formado. Entonces aquí pues por ejemplo tenemos el agua que ya está en una fuente natural pero que ya puede estar contaminada. Y tomó fotos de cristales y de diferentes fuentes de agua absolutamente preciosos. Aquí les pongo unas de las fotos que tomó el doctor Masaru Emoto para ver la belleza de la información de los biofotones que contiene. Pero vamos a ver que él empezó a hacer experimentos. El primero hizo un experimento con unas plantas porque él estaba muy interesado en la salud. Entonces empezó a hablar a las plantas. A una planta le dijo te amo todos los días por un mes, a la otra planta le dijo te odio y a la otra planta la ignoró completamente. ¿Qué sucedió? Que la planta a la que le dijo te amo se volvió muy hermosa. La planta a la que le dijo te odio se achiló, se empezó a dañar, y a la planta a la que la ignoró completamente fue la que primero se murió.
Entonces él empieza a ver cómo las palabras y los pensamientos afectan el agua. Recordemos que los seres vivos somos agua, la planta es completamente agua. Al agua que le dijeron joy o felicidad, digamos, empezó a formar estos cristales. Miren el cristal que formó el que le decían la palabra paz y el que le decían la palabra gracias. A la palabra amante, al Om universal, a Namaste, al amor y a la felicidad, a la inocencia, a la perfecta armonía. Y aquí tenemos a los cristales a las religiones, por ejemplo, a las palabras de cristianismo, budismo, judaísmo, hinduismo o islam. Todos completamente diferentes, pero absolutamente hermosos. Asimismo, vemos la diferencia de los cristales que formó la palabra odio a los cristales que formó la palabra amor. Los cristales, cuando se da una orden, hazlo, a la diferencia de hagámoslo juntos. La diferencia entre tonto o incluso el discurso de Hitler. Todas estas investigaciones movieron mucho a Masaru Emoto y se dio cuenta que el impacto tan grande que tienen nuestras palabras y nuestros pensamientos sobre los niños. Recuerden que ellos son muchísima más agua que nosotros los adultos. Entonces, él creó una fundación donde se tenía que transmitir este mensaje a los niños, porque son el futuro, porque son los más altamente influenciables y porque de eso depende realmente la conciencia de nuestro mundo a futuro. La música también tiene influencia sobre los cristales de agua. Vamos a ver, por ejemplo, que Masaru Emoto también realizó experimentos poniendo música en las diferentes muestras de agua. Vemos cómo quedaron los cristales después de la sinfonía de Mozart, después de un tango, después de la canción de Imagine de John Lennon, después de una canción de heavy metal, la de Beatles de Yesterday, los cantos tibetanos, etc. La música despierta la conciencia del agua y genera una vibración armoniosa que también puede modificar su estructura. Vamos a ver que estas ondas son las que modifican la estructura molecular del agua, haciendo que sus cristales sean mucho más bellos. En la música clásica también encontramos las llaves tonales de los arcángeles, por ejemplo. Y no solo la música, sino también los mantras, los cantos, las oraciones y las alabanzas a Dios, dado que tienen una intención muy profunda, son energéticamente muy poderosos y entran en cada partícula despertando la conciencia de unidad. Entonces el agua tiene una potencialidad de vibrar dentro de nuestro corazón muy importante. De hecho, el sonido del agua es una onda portadora de conciencia, por eso solo al escuchar una fuente natural de agua nos transmite paz. Aquí vamos a ver una imagen en un ultramicroscopio de un agua que estaba contaminada en un dique, que era embotellada, y esa misma agua después de la influencia de una oración de un monje budista. También vamos a ver dos fotos tomadas en el mismo lugar del agua antes de la ceremonia de agradecimiento hacia el agua que se llevaba a cabo por un cuarto año consecutivo, y después el cristal era mucho más grande y se había diversificado mucho más en ramas. En la parte de abajo a la izquierda vemos las ondas de conciencia como la parte energética que genera el agua con su vibración. Otros efectos de agua electrónicos, por ejemplo, cuando el agua está bajo la influencia del televisor, o sea, sin estímulo tenemos el cristal, pero con el estímulo se rompe. Con el computador sucede lo mismo, aquí podemos ver el cambio con el estímulo. Las ondas también del teléfono. Y pues la que no dejó nada fue el horno microondas. Esto es un poco para reflexionar de qué puede hacer el microondas en el agua que tiene nuestra comida, que recuerden que es otra de las fuentes de nuestra energía vital. Y los efectos de las meditaciones sobre el agua. Esto es un poco más difícil de medir, pero las meditaciones colectivas sabemos que son demasiado poderosas. Tienen la capacidad de realmente influenciar y por ley de la atracción
de que nuestros pensamientos se vuelvan realidad, la realidad en la que vivimos. Entonces, yo los invito a que colectivamente nos unamos en meditaciones para la sanación de nuestro planeta, para la sanación del agua, la sanación de Gaia, que realmente la necesitamos para la vida del futuro, la vida en el futuro en nuestro planeta. Masaru Emoto también probó poner algunas imágenes en las diferentes muestras de agua y vio que si se ponía un delfín, también se armonizaba y los cristales se organizaban de manera espléndida, como se ve en esta foto. También puso la foto de Machu Picchu. Vemos acá cómo el cristal de agua incluso probó hacer diferentes montes. Puso también la imagen del planeta Tierra sobre la muestra de agua. Hay una señora que se llama Larinda Eileen, que ella es una artista espiritual y diseña los diferentes mandalas de acuerdo a las vibraciones que ella siente que tiene las palabras y las pone, por ejemplo, para el agua. Entonces aquí tenemos en el primer dibujo, dice bendice esta agua viva, y ella considera que la resonancia de esta frase, de esta oración, tiene ese dibujo. El segundo significa purifica y limpia el agua, y el tercero es honrar el agua. Y tiene una serie de productos donde ella pone estos mandalas para la vibración. Aquí tenemos la foto del aura de una persona que incluso está en su página web antes y después de ver el mandala. Esto para demostrar cómo el campo electromagnético de las cosas vivas cambia cuando subconscientemente entendemos este tipo de dibujos. Después se hizo otro experimento, la armonización del agua a través de los cristales. Keisha Crowther, que es también conocida como Little Grandmother, es una líder espiritual que junto con Masaru Emoto trataron de cambiar el problema de la radioactividad de Japón. Acá tenemos una foto de Google Maps en la que aparece el problema que tiene el agua del Pacífico después de las guerras mundiales cuando tiraron la bomba atómica. Entonces tenían la intención de purificar el agua de Hiroshima. Lo que hicieron fue pedirle a la gente que enviara cristales de todas partes del mundo, programarlos con la intención, a través de meditaciones, de que sanaran el agua, de que limpiaran, de que eliminaran la radioactividad allí. Aquí vamos a ver una muestra en este frasco de vidrio del agua y pusieron algunos de los cristales. El resto fueron en la parte de abajo a la derecha, se ve cómo tiraron los cristales y llevaron a cabo una ceremonia, pero dejaron esta muestra bajo la influencia de esos dos cristales por un mes. Después de un mes, la eliminación de la radioactividad era completa en esta muestra de agua. Esto significa que científicamente comprobado que sí se puede limpiar el agua, que se le puede devolver la vida, pero se necesita la intención y ojalá la intención colectiva. La razón por la cual los cristales son capaces de armonizar el agua es que tienen exactamente la misma estructura molecular del agua como lo vemos aquí, pero en vez de hidrógeno lo tienen con silicio. Pero las partículas de hidrógeno son muy inestables, mientras que las partículas de silicio son demasiado estables. Tienen una capacidad de mantenerse en ese estado todo el tiempo y por eso duran a través de los años. Y además también son campos electromagnéticos y como son tan estables, por eso pueden guardar y almacenar memoria, como funcionan hoy en los computadores de hoy en día y en los celulares. Pero lo pueden hacer a muy largo plazo. También, pues por este principio de analogía, de similitud entre las partículas y por el tema de la geometría sagrada, es que son capaces de armonizar completamente con la estructura de agua. Con las ondas que generan, logran estabilizar los ambientes en los que se encuentran. Después, en la isla de Yoganugi, en Japón, fueron tirados también algunos cristales para purificación del agua. Se dieron cuenta que los cristales empezaron a expandirse y a emitir luces de colores en la medida en que iban cayendo. Estas fotos pues no son muy claras, pero hay muchos testigos de lo que sucedió en ese momento, del poder de los cristales y el trabajo que estaban ejerciendo en el momento en que se tiraron al agua. Otra manera de devolverle la conciencia o la vida al agua es a través de bendecir el agua. Cuando la bendición del agua está hecha por alguien cuyo nivel espiritual sea superior al 50% de la conciencia colectiva, es decir, una persona
muy cercana a ser un santo o prácticamente ser un santo, el agua se va a convertir en agua bendita. Esta agua va a tener unas propiedades curativas demasiado grandes, debido a que no solo va a influenciarse a sí misma, sino que va a influenciar todo el entorno. También se tiene la posibilidad de incrementar su vibración a través de ponerle cenizas de incienso bendito, vibhuti. Esto se lo toman en la medicina ayurveda. Otra es poner un poco de tierra de los lugares santos o de los lugares benditos. Estos son donde han vivido santos o maestros de mayor conciencia, por ejemplo, del Tíbet. Otra manera de hacerlo es sumergiéndose o tomando agua de lugares que también se consideran benditos, como el río Ganges en India o el río Lourdes en Francia. La Universidad de Washington tomó muestras de estos dos ríos, que son consideradas aguas benditas, y se dieron cuenta de que sus muestras eran grandes almacenadoras de luz, tenían más de 270 spikes de nanómetro por región, y la estructura molecular se encontraba en orden hexagonal. Según el Dr. Pollack, esta agua puede sanar a quienes allí se bañen o la tomen frecuentemente. También, por ejemplo, aquí en México, en el lugar de Tlacote, había un rancho en el que un señor se dio cuenta que su perro, al beber de esta agua, se había sanado de unas heridas que se había hecho y se sanó inmediatamente. Entonces él empezó a decirle a la gente, se propagó la voz y gente de todo el mundo vino a probar el agua de Tlacote. Entre esos Magic Johnson, que para la época tenía SIDA, porque se decía que era capaz incluso de curar el SIDA. Después empezó a correr la voz de que era un fraude, se cerraron las puertas del rancho, que hoy son de manos privadas, pero los japoneses alcanzaron a tomar unas pruebas y en una universidad de Japón se dieron cuenta que esta agua realmente estaba fortificada especialmente en minerales y su estructura también era hexagonal, estaba hecha en cristales. Bueno, la otra opción que tenemos nosotros en casa es nosotros mismos bendecir el agua. Hervirla, oxigenarla, pasarla de una jarra a la otra, ponerle nuestra intención de limpiarla, de purificarla, de que asimismo nos limpie a nosotros, mantenerla en vasos de vidrio, agradecerla, tener la oportunidad de tener agua en este mundo donde lo que más mata gente es la crisis del agua, no solo por las personas que no tienen acceso, sino también por todas las enfermedades que derivan de tomar agua contaminada o sucia. Entonces, agradecer que tenemos el líquido vital en nuestra casa. Como les decía, pues si no somos santos no vamos a tener la oportunidad de limpiar la conciencia divina completamente del agua. Sin embargo, a pesar de que sea un solo 5% más el 4% de que el agua tiene ya de vida y de memoria, vamos a mejorar muchísimo la calidad del agua que tenemos nosotros en casa. Otros métodos son a través de las sales alcalinas, pero bueno, esto nos va a devolver la alcalinidad en el agua. Y quiero aclarar una cosa, con todos estos métodos pues podemos mejorar, pero si son métodos artificiales y si no hay una intención, el valor vital, que es lo que más nos interesa acá, es muy difícil de devolver. Siempre tiene que estar nuestra intención de por medio. Podemos poner filtros, ionizadores y organizadores de la estructura molecular, pero recordemos, pongamos nuestra intención, porque los procesos mecánicos o eléctricos pues incluso pueden afectar un poco más la estructura o la vida del agua. Otra manera, y estas dos ya son maneras un poco más naturales, es el nuevo proceso de earthing, que es caminar descalzos sobre la tierra, sobre el pasto, sobre lugares naturales. ¿Qué sucede? La carga de la carga electromagnética de la tierra también es negativa, al igual que la de nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace es que básicamente se va a regular, ¿sí? Se transmiten electrones libres al cuerpo que se emparejan con los que están sueltos y organiza molecularmente la energía. Previene también radicales libres. Entonces es una buena y fácil terapia. También lo podemos hacer a través del consumo de frutas y verduras y de los jugos recién preparados. Si se consumen los jugos tan pronto estén hechos, como las frutas y las verduras también tienen su agua con las moléculas estructuradas hexagonalmente, nos van a facilitar a que se absorban de mejor manera en los líquidos dentro de nuestro cuerpo. Por otro lado, el físico austriaco Wilhelm Reich estudió o desarrolló unas teorías acerca de la energía orgónica. Y él de hecho creó una cámara orgónica con energía para la sanación de las personas. ¿En qué consistía?
consistía principalmente en organizar cristales con metales muy conductores, como se ve por ejemplo en esta pirámide de Resina. Y lo que él llegó a decir como teoría, pero pues también lo intentó probar, es que esto tiene la capacidad de organizar, ¿sí? Así como los cristales pueden organizar la energía, este no solo la organiza, pero a nivel mínimo o máximo, a toda escala, desde unidades microscópicas como los biones hasta estructuras macro como las nubes e incluso las galaxias. Entonces, los estudios de Reich no pudieron ser terminados dado que fue arrestado en Estados Unidos, supuestamente por introducir elementos falsos en las orgonitas, pero están y son un elemento actualmente utilizado. Ya para concluir, pues quisiera decir que realmente nuestra salud tiene que ver con absolutamente todo. Desde nosotros mismos, o sea, desde poder consumir agua, ojalá que fuera H3O2, tener nuestros pensamientos positivos, mantenernos en calma para no liberar toxinas, la alimentación que nosotros decidimos ingerir diariamente, recibir sol, hacer ejercicio y caminar bajo la tierra. Si lográramos esto, mantendríamos una salud excelente para nosotros mismos. Asimismo, incrementaría nuestro nivel de conciencia y el hecho solo de preocuparnos por nuestra salud va a hacer que repercuta en la salud de la Tierra y del universo. Los dejo con esta reflexión, espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta luego.